Hola, bienvenido a Dialéctica Filosófica. Hoy vamos a hablar sobre la angustia. Primero que nada, olvida todo lo que crees saber sobre este estado de ánimo, porque estás a punto de cambiar tu percepción de ello. Necesitamos toda tu atención para empezar. ¿Listo? Ok, comencemos. Existen un par de conceptos que se deben aclarar antes de empezar. Primero, el ser, que es simplemente aquello que existe sin referirse a algo concreto. Se refiere al hecho de que una cosa sea esa cosa. Segundo, la nada, que es la negación del concepto de ser, o sea, es el no ser, lo que no existe. Es una cuestión interesante. La nada no tiene existencia, pero se nombra, lo cual quiere decir que está ahí. Ahora bien, muy pocos filósofos hablaron sobre lo que es la angustia y su proveniencia. Los filósofos más importantes en la discusión de la angustia son Heidegger, Kierkegaard y Sartre. Heidegger decía que la angustia viene al estar conscientes de la autenticidad del ser, es decir, cuando nos damos cuenta de que de alguna manera somos seres únicos. Kierkegaard, por su parte, decía que la angustia se genera a partir de la libertad de decisión, el libre albedrío, el tener que elegir entre dos posibilidades. Por último, Sartre decía que la represión de las ideas del individuo y el actuar de cierta manera, para generar una impresión adecuada a los demás, es lo que causa angustia, es decir, cuando el individuo actúa para la humanidad entera. Son diferentes posturas, y tal vez todo esto suene un poco confuso, pero tranquilos, aún no llegamos a la parte verdaderamente inquietante. ¿Alguna vez has sentido un profundo miedo? De ese temor que no te deja dormir ni respirar. ¿Un miedo que parece incontenible y te paraliza? Bueno, debes saber que el miedo no se equipara con lo que es la angustia. El miedo es controlable. El miedo se puede entender. La angustia es mucho más que eso. De manera concreta, uno se siente angustiado cuando se afronta a la nada, al vacío. La muerte podría ser una manera de visualizar la nada. En este punto, se siente angustia. Seguramente te ha pasado. Estás solo, sin nada, imposibilitado de matar el aburrimiento. ¿Y qué es lo que haces? Buscas la manera de distraerte, de entretenerte, de enfocar tu mente en algo más. Volteas a ver el reloj, caminas, tarareas una canción, sigues un ritmo, etc. De esta manera es como bloqueas pensamientos que pueden hacer que te enfrentes a ti mismo, que te pueden llevar a reflexiones complicadas. De manera inconsciente lo evitamos, le damos la vuelta. Esta serie de pensamientos podrían llevar a que uno encontrara la autenticidad de su persona. Esta autenticidad es mucho más profunda de lo que crees. Cuando nos referimos a la autenticidad, queremos decir a lo que hace a uno verdaderamente único a los demás. Para poder entender de qué magnitud estamos hablando, piensa que, para aportar a la autenticidad, se han creado nuevos términos y vocabulario, porque si se usaran las palabras que se usan día a día, se caería en lo inauténtico. Cuando le damos la vuelta, cuando inconscientemente evitamos esta confrontación, cuando dejamos a un lado la posibilidad del ser auténtico, nos volvemos uno más de la masa. Regresamos a seguir los patrones sociales previamente establecidos. Nos volvemos seres inauténticos. Y de esta manera, nos alejamos del sentir angustia y por ende de nuestra autenticidad. Ahora bien, si se dejara que esa confrontación pasara, y haciendo las incógnitas adecuadas, se podría llegar a conocer la autenticidad del propio ser. Se dice que, al llegar a tal punto, se toma una conciencia constante y absoluta de la presencia de la muerte en la vida de uno. La muerte es una posibilidad, en cualquiera de las causalidades que se nos presenten día a día, sin poder evitarlo, sin previo aviso. Aceptamos con angustia que nuestra existencia es finita. Lo siguiente que vamos a decir tal vez sea muy difícil de dimensionar, y además, se necesita cierto tacto y algo de juicio para poder interpretarlo. El descubrimiento de esta autenticidad deja dos posibilidades de frente.
De nuevo más angustia. La primera es negar el ser auténtico y regresar a la rutina, como todos los demás individuos, negando así la angustia. La segunda es que, al descubrir la autenticidad del ser, esta termina siendo demasiado insoportable, y ahí termina todo, sin más. Este estado de ánimo, la angustia sobrepasa todo, y da paso a un final que termina siendo igualmente inauténtico. La angustia es el sentimiento por excelencia del ser. Es un miedo impensable a uno mismo, como individuos puestos en existencia que se enfrentan a la nada. La angustia hace que este individuo vea a la muerte como la posibilidad en todas las posibilidades, y pase de ser una posibilidad a ser una totalidad. Ahora que hemos presentado este conjunto de teorías, puedes comprender cómo la filosofía ve este concepto, y cómo si lo ves de esta perspectiva filosófica, cuando crees que estás angustiado, no estás ni cerca de estarlo. ¿Qué pasa? ¿Angustiado? No lo creo.